Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes. Bienvenidos al curso sobre los dichos del profeta Mohammed. La paz sea con él, el curso de hadices. Y hoy vamos a continuar con la clase número 17. Y como en cada clase, vamos a analizar, estudiar a 5 dichos, a 5 hadices del profeta Mohammed. La paz sea con él. Empezamos con el primer dicho, con el primer hadiz, y ahí el profeta Mohammed, la paz sea con él, dijo, ad-dinu an-nasihatu, es decir, que la fe, la religión, es nasiha. Ahora, la palabra nasiha tiene varios significados, y es difícil traducirlo de una palabra a la otra del árabe al español, porque el árabe es un idioma muy rico y muy profundo, y una palabra puede incluso tener varios significados. Nasihatun entonces se puede tomar como sinceridad, también como un consejo sincero, una palabra sincera, um, también desear algo bueno para el otro. Entonces, en resumen, es todo vinculado con la honestidad y sinceridad. Entonces, el profeta dijo que la fe es sinceridad, en otras palabras. Y los discípulos le preguntaron al profeta, pero sinceridad, lealtad, ¿hacia quién? Y él dijo, la fe es, la fe significa expresar la sinceridad y la lealtad hacia Dios, hacia Allah, hacia su libro, el Corán, hacia su mensajero, el profeta Mohammed, la paz sea con él, hacia los líderes de los musulmanes y a su gente, al pueblo común. Entonces, nombró varias categorías que deben incluir la sinceridad o consisten o deben um, concluir. En ese sentido, se puede concluir que la sinceridad empieza con Dios, que un creyente debe mostrar la sinceridad hacia Dios, hacia el Sagrado Corán, el profeta Mohammed, la paz sea con él, los líderes, ¿sí?, de tu pueblo y hacia la gente. Y es decir, que uno, si él quiere ser un buen musulmán, entonces debe cumplir con su sinceridad en primer lugar hacia Dios. Es decir, que su fe debe basarse en sinceridad, en lealtad hacia Dios, luego hacia los mandamientos del Corán, luego hacia la persona del profeta Mohammed, la paz sea con él, luego hacia tus líderes, pueden ser líderes religiosos o seculares, y luego también debe incluir, o tu fe debe consistir también en mostrar sinceridad, lealtad hacia la gente. Acá, musulmanes podemos tomar como también sinónimo de la gente común, porque en aquel momento la mayoría de los musulmanes vivían en Medina, entonces era un entorno de los musulmanes. Pero hoy en día que nosotros, los musulmanes que viven en sociedades occidentales, en sociedades pluralistas, obviamente incluye a toda la gente, sin distinción de religión o etnia. Entonces, muy importante para un musulmán tener realmente, mantener y sostener la sinceridad en tus acciones, en tus lazos sociales, pero empezando siempre hacia tu sinceridad hacia Dios. Luego dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, en verdad lo que aprendió la gente del discurso de la profecía más antigua es, si no sientes o si no sentís vergüenza, haz lo que quieras. Es decir, que un resumen de lo que nosotros debemos o hemos aprendido de los pueblos anteriores, sus relatos, sus enseñanzas, sus profetas, es que cuando la gente o una persona ya no siente más avergüenza o no está más avergonzado sobre sus acciones, sus malicias, sus actos inmorales, entonces ahí ya no hay esperanza. No hay esperanza de su reformación, no hay esperanza de cambio, no hay esperanza de una iluminación de tal persona o tal sociedad. Y eso en realidad significa siempre también el fin, la destrucción de un pueblo, de una sociedad o también de un individuo, cuando ya no hay arrepentimiento, cuando ya no hay más señales o signos de vergüenza
sobre sus malas acciones. Uno puede ayudar a una persona que está despierto, que está dispuesto para hacer un cambio, pero la persona ya que no quiere ningún cambio, no está despierto, es difícil moverla o casi imposible. Es decir, es normal, es común que no somos seres divinos, no somos seres perfectos. Caemos en tentaciones, en errores, en pecados, en delitos. Pero mientras que tengamos o sentamos vergüenza sobre nuestras acciones, sobre nuestras fallas y errores, significa que tenemos también el deseo y también la aspiración de ser una mejor persona, de ser una mejor sociedad. Y estamos también dispuestos para trabajar, para luchar, para reformarnos. Pero una persona que después de fallar ya no siente más vergüenza o no siente vergüenza sobre sus errores, sobre sus fallas, ahí ya no hay esperanza, no se puede más esperar de tal persona algo. Y por eso es en ese sentido, haz lo que quieras, es que después entonces esa persona ya está fuera del alcance de Dios o su mensajero o el mensaje divino. Entonces, haz lo que quieras y después verás o tendrás que rendir la cuenta en el más allá, ¿sí? Pero ya perdiste esa vida, ¿sí? O en esa vida la posibilidad de encontrar a Dios. Después dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, el tercer dicho para la clase de hoy, que parte de la perfección del Islam de uno es dejar lo que no le concierne, lo que no le importa o lo que no le afecta. Es decir, tarkuhu mala ya'nihi. Y eso se refiere que muchas veces cometemos errores o si caemos, nos involucramos en cosas vanas en ese sentido que no son tan importantes para nosotros, para nuestra vida, o no nos afectan directamente, pero nos involucramos así en ciertos pecados o también fallas o actos inmorales. Un ejemplo muy simple, chusmear, rumorear, incluso murmurar sobre los demás, ¿sí? Difundir calumnias o mentiras sobre ellos, o meternos en su vida personal, ¿sí? Y así cometemos muchas veces también no solamente actos inmorales o discordia en una sociedad o en las relaciones, sino que así también nos alejamos de los demás. Y para perfeccionar tu fe, tu religión, es siempre abstenerse de todas las cosas vanas, ¿sí? Incluso también algunas veces son las cosas vanas que nos llevan luego a un pecado o a delitos mayores. Y así mejor ya abstenerse de las cosas que no nos influyen, no nos impactan o afectan directamente. Y todas aquellas también relaciones, ¿sí? con los demás. Después dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, lo lícito es claro y lo ilícito es también claro. Y entre ambos hay asuntos dudosos sobre los que mucha gente no sabe, es decir, que las prohibiciones son muy claras y los mandamientos también son muy claros, muy, muy bien ilustrados y explicados. Después dijo, así quien evita los asuntos dudosos se aclara en cuanto a su religión y su honor, pero quien cae en los asuntos dudosos cae en lo ilícito, como el pastor que pastorea alrededor de un santuario, todo menos pastar en él. Es un ejemplo, un simbolismo, que quien evita las cosas dudosas, entonces mantiene también su fe, su honor y sostiene también o siempre cumple también con los mandamientos de su fe, pero una persona que cae una vez que acerca a los asuntos dudosos, siempre es muy probable o muy cerca de la posibilidad que él luego caiga también en el pozo, es decir, también en la parte prohibida, o que sobrepase tal límite, tal borde, ¿sí? Y como un pastor o sus animales que pastorean alrededor de un santuario o un borde. Entonces, si ellos están ahí al borde, en cualquier momento pueden, o es muy probable que caigan en tal
pozo en tal zona o lugar prohibida o santa, ¿sí? Y así dijo también que en verdad todo rey tiene un santuario, y en verdad el santuario de Alá son sus prohibiciones. Es decir, que como cada rey tiene sus cosas sagradas, sus cosas santas, ¿sí? Asimismo, la cosa santa de Dios o sagrada son sus prohibiciones, que Dios quiere que el ser humano acepte su voluntad y que no cometa o que no entre en tales prohibiciones o acciones prohibidas, ¿sí? Y dijo, concluyó el profeta ese dicho, que en verdad en el cuerpo hay un trozo de carne que si está entero, todo el cuerpo está entero, y que si está enfermo, todo el cuerpo está enfermo. Y en verdad este o esta parte es el corazón. Es decir, que el corazón es que afecta, que maneja, que controla todas nuestras acciones. Y si el corazón está sano, está puro, está limpio, también va a tener un efecto puro, un efecto productivo, constructivo sobre nuestras demás capacidades y acciones y decisiones. Por eso, la esencia del Islam es purificar el corazón. Y ahora ya el último dicho para la clase de hoy. Dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, lo que os he prohibido, evitadlo, y lo que os he ordenado, hacedlo todo lo que podáis. Porque en verdad solo el exceso de preguntas y su desacuerdo con sus profetas fue lo que destruyó a las naciones o a los pueblos anteriores. Ahora, muy importante aclarar que no se refiere en hacer preguntas por curiosidad, por obtener mayor conocimiento, por informarse, sino que se refiere, en primer lugar, me gustaría aclarar, explicar que todo lo que les prohibí, entonces evítenlo, ¿sí? Porque el profeta no nos ordena nada por su propia voluntad, sino que es un mensajero de Dios. Él solamente transmite el mensaje, la voluntad, el deseo divino. Y todo lo que nos ordenó el profeta, entonces debemos hacer todo lo posible para cumplirlo. Pero lo que se refiere exceso de preguntas y expresar su desacuerdo hacia el profeta y sus mandamientos, en realidad significa expresar su desacuerdo hacia Dios y su voluntad, ¿sí? Y una cosa es que uno pregunta o quiere investigar algo, averiguar algo por conocimiento, pero otra cosa es que uno quiere cambiar la voluntad divina o quiere cuestionar la voluntad divina. Y eso es lo que destruyó los pueblos anteriores cuando uno quiere cambiar o implementar su propio pensamiento, sus propias decisiones sobre la voluntad divina, ¿sí? O quiere reemplazar la voluntad, los mandamientos divinos por sus propias posturas. Y en ese sentido, el exceso de preguntas siempre con el fin, con el deseo de evitarlas, es decir, evitar los mandamientos. Tenemos el ejemplo en el Corán, en el capítulo Bácara, la vaca, donde Dios ordenó al pueblo de Israel sacrificar una vaca, pero ellos insistían, insistían con sus preguntas, pero no eran preguntas por conocimiento, sino eran preguntas para evitar tal mandamiento, tal orden, tal enseñanza. Y eso al final también los llevó en revelar o no cumplir con el mandamiento divino. Y hacían siempre excusas y expresaban de manera directa o incluso algunas veces indirecta su desacuerdo con su profeta, que en otras palabras es el sinónimo de expresar su desacuerdo hacia Dios. Y eso es lo que también al final destruyó los pueblos anteriores y hizo que ellos recibieran un castigo o la ira divina. Por eso, cuando se refiere a no hacer preguntas o el exceso de preguntas, no se refieren a hacer preguntas por conocimiento, por curiosidad, por mayor información, sino que las preguntas con la intención de buscar un lugar para esquivar o evitar un mandamiento divino o no cumplir con el deseo divino. Y en ese sentido, hacer tantas preguntas con el fin de cambiar, modificar las enseñanzas o no cumplir con ellas.
Eso ya sería todo para la clase de hoy. Hasta la próxima vez. Terminamos con las bendiciones por el alma del profeta Muhammad, la paz sea con él. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim innaka hamidum majid. Hasta la próxima vez.